A continuación, voy a presentarle la herramienta de Rules, que funciona como motor de reglas. The Rules es un sistema de gestión de reglas de negocio open source desarrollado por JBoss, bastante maduro y que cuenta con una documentación excelente. Las principales características de Rules son: es un motor de regla basado en algoritmo RETE que permite que las reglas se ejecuten de manera muy eficiente. Utiliza el lenguaje DRL que permite la creación de reglas de manera sencilla. Permite también la creación de reglas en lenguaje específico usando DSL. Permite también el tratamiento de hojas de cálculo. Utiliza Gubnor para gestionar las reglas de manera centralizada con una interfaz web. Esta es la página en donde se encuentra The Rules. Digamos que desde aquí se puede descargar, pero optamos por utilizar Docker para su implementación. Entonces, desde Docker pueden descargar The Rules Workbench Showcase, que tiene, digamos que ya tiene parte de algunos ejemplos para que puedan trabajar. Y también es necesario descargar otra imagen de algo que se llama el Key Server Showcase. Esto es necesario para poder exponer la regla a un servicio REST y poder consumirlo de esta manera. Listo, entonces voy a saltar el paso de instalación. Digamos que aquí es simplemente descargar la imagen y luego ejecutar tal cual esta línea. Y lo mismo del lado de Key Server, solo que se debe tener en cuenta que acá donde dice The Rules se debe colocar tal cual el nombre con el que se creó la imagen del The Rules. ¿Esto por qué? Porque van enlazados. Listo. Entonces, una vez hemos creado instalado nuestro The Rules, tenemos esta interfaz web. Voy a cerrar sesión para que iniciemos desde el principio. Entonces tenemos esta página con lo que ingresamos. Y nos muestra como un menú de opciones principal. Aquí está la opción de diseño, aquí está la opción de despliegue. Entonces vamos a proyectos. Aquí ya tenemos nuestro proyecto Tourist Balloon creado. Vamos a ingresar a él. Y aquí tenemos ya varias reglas creadas. Entonces les voy a contar paso a paso qué es lo que deberíamos hacer. No lo vamos a hacer porque ya está aquí creado, pero entonces vamos a contarles el paso a paso de qué fue lo que se hizo. Entonces, una vez estamos acá, agregamos Add Asset y esto nos muestra un menú. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para crear nuestra regla es crear un objeto de datos. Este objeto de datos es como si fuera o contiene los datos que vamos a utilizar para ejecutar nuestra regla. Ya lo vamos a ver con más claridad. Entonces, acá vamos a mirar nuestro objeto de datos de validar categoría de clientes. Entonces, nuestro objeto de datos de validar categorías de clientes tiene la categoría del cliente, tiene un dato del cliente, en caso de que sea necesario, tenemos un monto y tenemos un flujo. Entonces, recordemos que la regla indica que dependiendo de la categoría del cliente y del monto, se debe ejecutar un flujo en nuestro BPM. En este caso vamos a recibir la información de la categoría y vamos a recibir la información del monto, y dependiendo de esos datos nos dirá si el flujo debe ser manual, es decir, que debe revisarlo un administrador, un gestor de Tourist Balloon, o si el proceso puede continuar de manera automática.
Entonces esta es la primera parte, debemos crear estos objetos, lo creamos a partir de este formulario que nos da las opciones para agregar campos. Si vemos acá, pues esto es una clase Java, eh, muy parecido a un TTO, tiene simplemente la definición de los atributos eh, y el get y el set de los mismos. Listo, una vez hemos creado nuestro objeto de datos, debemos continuar con la creación de la regla. Entonces, para crear la regla, le damos Add Asset y entonces seleccionamos donde dice DRL File. Este DRL File es lo que contiene, es quien contiene la lógica con la que se va a ejecutar la regla de negocio. Como ya la hemos creado, pues simplemente vamos hacia allá. Bueno, voy a darle clic solo para que vean que acá solamente pide como el nombre y el paquete al que quiero asociarlo, solamente. Entonces vamos a nuestra regla, nuestra regla de validación de categoría cliente. Y esto es lo que contiene nuestra regla de validación. Digamos que aquí ya tenemos varias reglas creadas. Pero entonces, listo, entonces aquí tenemos nuestra regla. Se hace un import del objeto de datos que acabamos de crear, que se llama validar categoría cliente. Y empezamos a construir nuestra regla. Iniciamos pues por darle un nombre y decirle entonces que cuando la categoría cliente, de la categoría del cliente sea platino, le diga al flujo, al campo flujo que tenemos en el objeto validar categoría cliente, sea automático. Luego tenemos otra que dice validar categoría dorado monto menor. Entonces, en este caso, cuando él reciba categoría dorado y un monto menor a 100.000, el flujo se setea en automático. La regla de validar categoría dorado monto mayor, entonces en este caso se le pasa la categoría del cliente dorado, el monto en 100.000, y en este caso el flujo se convierte en manual, y cuando la categoría del cliente es plateado, automáticamente es manual. Listo, entonces con esta definición queda creada la regla. Una vez hemos creado la regla, entonces debemos proceder a probarla. Para esto agregamos Add Asset y entonces por acá tenemos algo que se llama Test Escenario. Lo agregamos. En este caso nuestro escenario de prueba es este que dice acá, prueba de categoría cliente. Y él nos muestra este formulario. En este caso ya está creado, entonces tenemos como la descripción del escenario, tengo dos escenarios de dorado, uno de platino y uno de plateado. Entonces dice, dado el objeto validar categoría cliente, en donde tenemos dos campos que vamos a recibir, uno es categoría y el otro es monto. Entonces le decimos que cuando la categoría sea dorado y el monto sea 90.000, se espera que el flujo sea automático. Cuando la categoría es dorado y el monto es 110.000, se espera que el flujo sea manual. Cuando la categoría es platino, y sin ningún monto, sin importar el monto, se espera que el flujo sea automático, y cuando la categoría es plateada y sin importar el monto, se espera que la categoría del cliente sea manual. Estas opciones se agregan haciendo clic sobre, digamos que sobre el formulario, y ir agregando más filas de prueba. Insert row below, entonces nos permite crear un nuevo escenario de prueba en donde podemos agregar un campo. Este campo lo seleccionamos de la categoría de validar cliente desde
seleccionamos, si ya los campos están agregados, seleccionamos una nueva opción que se llame dorado y no le colocamos ningún valor y le decimos que el flujo es, no sé, cualquiera. Esto lo estamos haciendo solo para que nos falle. Prueba flujo fallido. Y entonces le damos salvar. Él se guarda y procedemos a ejecutar los escenarios. Entonces observamos que el 80% de las pruebas pasaron y el 20% pasó. Y nos resalta acá que cualquiera falló, porque efectivamente este flujo no existe dentro de las reglas. En el caso de ser dorado se necesita un valor. Entonces coloquemos acá 80.000 y le decimos acá automático. Le damos salvar nuevamente y le decimos ejecutar y falló. Ok, tenemos acá dorado. Listo, le damos salvar nuevamente y ejecutamos y ya se ejecutó nuestro proceso correctamente. Una vez hemos creado entonces la regla, ya con estos tres pasos, es decir, crear el objeto de datos, luego crear la regla y por último crear el escenario de prueba, venimos al proyecto y le decimos que lo despliegue, que lo compile y luego que lo despliegue. Una vez hemos hecho estos pasos, volvemos acá al Business Central y vamos a Servers. Y aquí es donde vemos que ya tenemos desplegado el Key Server y él tiene el despliegue de nuestras reglas. Listo, entonces vamos a hacer ahora una prueba desde Postman, enviándole algunos datos. Aquí tenemos el endpoint, es por tipo post, y entonces aquí tenemos un dorado con un monto de 180.000. Si lo enviamos, pues él nos responde que la respuesta fue exitosa y que el flujo es manual. Ahora sí lo hacemos con 90.000 y lo enviamos nuevamente. Nos dice que la respuesta fue exitosa, pero que ahora el flujo es automático. Y con eso terminaríamos la implementación por este momento de la regla. Ahora falta integrarlo con el BPM.